Hace unos días, en medio de la noche, una banda de la prepa Hyson, liderada por un tal Dong-Soo Kang, se lanzó al ataque con una furia desmedida. ¿Cómo se atreven a subestimarnos?, rugían, ya que, para ellos, solo 3 de sus oponentes habían llegado a la cita. Dong-Soo, con la cara desfigurada por la rabia, dejó claro que, si bien en Jeonsu mandaba la prepa Yusong, en Bupeyong ellos eran los que ponían las reglas. Pero la reacción del trío fue de pura mofa. Un chico con un estilo súper relajado que parecía de otra liga se burló de los de Bupeyong diciendo que eran unos lindos comparados con la banda de Michuhol. Mientras, uno de sus acompañantes, un tipo más corpulento, solo atinó a pensar que esta gente no tenía ni idea de la situación en la que estaban metidos. La arrogancia de Dong-Soo Kang y su gente se vino abajo cuando de repente notaron algo espantoso. Su líder, Won-Soo Park, el número 1 de la prepa Hyson, estaba tirado en el piso, golpeado y sangrando. No podía ser. ¿Su líder había caído así de fácil? Ahí, imponente, estaba el chico de pelo plateado, que agarraba a Won-Soo del cuello, mirándolo con una sonrisa helada. Le preguntó si quería seguir, y el pobre Won-Soo, aterrorizado, apenas pudo murmurar un no. Nuestro protagonista no dudó en rematarlo con una frase lapidaria. Entonces, arrástrate de vuelta a casa. Con un último empujón, lo arrojó al suelo. La pelea terminó. El mensaje estaba claro, los de Hyson habían sido aplastados. El trío que los derrotó, encabezado por ese chico misterioso, era de hecho el Study Group. Unos días después, bajo la tenue luz de la noche en el parque Subong, nuestro protagonista encendió un cigarrillo. Con Incheon bajo sus pies, desde Jeonsu hasta Bupeyong, la sensación de poder era innegable. Pero, a pesar de la victoria, no pudo evitar preguntarse en voz alta: ¿qué sentido tiene una guerra de preparatorias para un chico de la banda más infame de Incheon? Su compañero, el de estilo relajado, lo interrumpió con una sonrisa, insinuando si acaso estaba buscando dinero para comprarse unos tenis nuevos a espaldas de su padre. Pero él lo negó de inmediato. Lo que buscaba era algo mucho más profundo. Quería seguir los pasos de su padre. ¿No dicen que los hijos son el reflejo de sus padres?, les dijo. Sus amigos, impresionados y un poco asustados, recordaron que su papá había dominado todas las bandas de Incheon a los 26 años. «Tu papá es demasiado intimidante», exclamó el chico relajado. «Entonces, ¿estás entrenando para ser como tu papá?». Ante esa pregunta, nuestro protagonista solo pudo pensar en la palabra entrenamiento. Mientras reflexionaba sobre el verdadero significado de su entrenamiento, nuestro protagonista se volvió hacia su amigo, Han-Wul, con una profunda culpa en su mirada. «Siempre me siento culpable contigo, Han-Wul», le confesó. «Vos viste un montón de cosas que no tendrías que haber visto». En el fondo de su corazón, solo deseaba una cosa para él: «Realmente espero que vos puedas tener una vida muy diferente a la mía». Aunque el protagonista le deseaba una vida diferente a Han-Wul, en su propia mente, el camino que le habían sugerido no le cuadraba. Una voz interna, o quizás un recuerdo, le repetía que solo debía estudiar bien, no meterse en problemas, terminar la secundaria y luego ir a la universidad. Pero para él, todo eso era una farsa. Sentía que su destino ya estaba trazado desde su nacimiento, y estaba convencido de que, si seguía ese camino, incluso podría superar a su propio padre. Para él, esto no era precisamente un entrenamiento, sino más bien darle un toque diferente a las cosas. Pensaba que si lograban generar un sentimiento de derrota en los otros, esos perdedores se volverían fáciles de controlar en el futuro y podrían llegar a formar parte de la familia IB. Mientras caminaban, el chico corpulento observó que, a pesar de lo idiotas que fueran algunos, eran útiles porque no dudaban en hacer el trabajo sucio y no les importaban las consecuencias. Rápidamente le lanzó una mirada al protagonista, implicando que él era igual. Luego, la conversación viró hacia Han-Wul y el reclutamiento terminado. Se preocupaban por Jang-ho, quien había sido capturado, y la posibilidad de que revelara todo sobre el sistema de peleas de reclutamiento oficial que el protagonista había creado. La idea de que pudiera haber arrestos empezaba a sonar, y el protagonista admitió que eso sería molesto como el demonio. Pero la trama se ponía aún más espesa. En otra parte, alguien llamado Min-Hwan sonreía, aliviado por haber obtenido información crucial.
Resultó que la señorita Han Kyung estaba pidiendo que interrogaran a Yang-ho en el departamento de educación. Esto significaba que pronto llegaría un equipo de inspección y que el inspector Lee llamaría al director y al vicedirector. Con esta información, Min-hwan se acercó a un profesor administrativo, el señor Jung, y lo chantajeó. Le ofreció ocultar sus crímenes de robar dinero de los impuestos a cambio de su cooperación, a lo que el profesor, asustado, no tuvo más remedio que acceder. Min-hwan, satisfecho, se despidió. De vuelta con el Story Group, Han-woo le repetía al protagonista una frase de Sang-in, que es solo cuestión de tiempo hasta que te disparen con una flecha, y le preguntaba cómo pensaba resolver el desastre actual, especialmente si su padre se enteraba. Pero el protagonista, lejos de mostrarse preocupado, ya estaba conectando los puntos. Preguntó sobre Han Kyung-lee, que lo estaba buscando a Gamin. Gamin, con la información sobre Han Kyung-lee en mano, ya tenía en mente cómo enseñarle una lección. Mientras tanto, en otra preparatoria, la tensión era palpable. Un grupo de estudiantes, incluida una chica con un top rosa, se vieron acorralados por unos tipos que, visiblemente, no eran de su escuela. Entre ellos, se preguntaban qué estaba pasando, pero la respuesta llegó de los propios matones. Won-soo nos mandó. De repente, un nuevo líder con una presencia imponente y un peinado distintivo irrumpe en la escena. Con una sonrisa que no inspiraba confianza, se dirige a los presentes como si ya los conociera. Nos volvemos a ver, Story Group de la Prepa Yusong, dice, aunque luego admite que ve caras nuevas. Su objetivo, sin embargo, no era conversar con ellos, sino con la señorita Han Kyung, a quien señala. La chuca del top rosa atónita se pregunta por qué la buscan, mientras el rumor de su belleza se extiende entre la multitud. Es evidente que hay una confusión en la identidad de esta chica con la verdadera Han Kyung-lee, la funcionaria que Gamin está buscando. La tensión se rompe de golpe, cuando uno de los amigos de Gamin, Han-woo, reacciona sin dudar. Con un puñetazo, manda a volar la bebida de uno de los matones. El recién llegado, ahora identificado como Tai-hwan-an de la temida familia White-Lead, se mantiene imperturbable. Con una mirada calculadora, les advierte a todos que dejen de chismear, amenazando con graves consecuencias si se meten con ellos. Pero el verdadero interés de Tai-hwan iba más allá de un simple regaño. Sus ojos recorren el lugar mientras murmura sobre cosas emocionantes que no vio ayer, una clara referencia a los recientes enfrentamientos del Story Group. La revelación deja a los estudiantes, como al chico de anteojos, con un escalofrío, entendiendo que este nuevo líder no es alguien con quien se deba jugar. Con esa frialdad que lo caracteriza, Tai-hwan no solo le cuestiona a Gamin si puede seguir peleando cuando tenés tanto que proteger, sino que también se dirige a la estudiante confundida, a quien sigue creyendo que es Han Kyung, para preguntarle si realmente planea seguirlos. La respuesta no se hace esperar, pero no es de palabras. De repente, el caos estalla con gritos desesperados y se ve sangre, mientras la gente pide a gritos que llamen a una ambulancia. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, vemos a dos jóvenes en una motocicleta. Uno de ellos, al que llamaremos Yun, se da cuenta de que Anti, un miembro de White-Lead con un distintivo cabello rastra, se dirige justo hacia donde están Gamin y la supuesta Han Kyung. La preocupación de Yun es palpable, temiendo que Anti cause más problemas. Él sabe que tiene que detenerlo y le urge a su compañero que se apuren porque, si la dirección es correcta, están muy cerca. Su amigo, para tranquilizarlo, le dice que no se preocupe, que su profesor y su rival, Gamin, están con ellos. Al llegar, el panorama es desolador, una ambulancia, policías y un grupo de personas amontonadas en la calle. Entre el alboroto, los oficiales se preguntan qué pasó y qué hace ahí la ambulancia. Yun ve a la estudiante Jiwoo, quien fue confundida con Han Kyung, sentada en el suelo con una expresión de pánico. Él le pregunta por Gamin. En medio de todo ese desastre, Yun levanta la vista y lo ve, a Gamin, el líder del Study Group, de pie, tan sereno como siempre, ajustándose la corbata. La escena es un claro mensaje, la familia White-Lead ha vuelto a ser de las suyas y Gamin está justo en el centro de la tormenta. Pero la historia no termina ahí. De repente, la escena cambia y nos encontramos en un aula. Ahí está Gamin Yun, un joven de 15 años luchando con una prueba de lectura. No es muy bueno estudiando y él mismo lo admite, aunque luego se retracta, frustrado por su mal rendimiento. Es un contraste interesante con el Gamin que acabamos de ver, el líder, mostrando que hay más de un Gamin en este mundo de preparatorias y pandillas. Gamin Yun, el estudiante de 15 años, seguía luchando con la frustración de no poder mejorar sus notas
a pesar de que de verdad quería ser bueno en los estudios. Se preguntaba por qué, pese a tanto esfuerzo, los resultados no llegaban. Aunque parecía encontrar algo de ánimo al ver un nuevo libro que pensaba leer esa misma noche, su momento de introspección fue interrumpido por la voz de su madre, o tutora, anunciando que Gamin ya estaba en casa. La mujer, con una sonrisa, presentó a la nueva tutora, Han-Kyung Lee, de 23 años. Gamin, un poco tímido, se sorprendió al verla. Su tutora le pidió que cooperara, a lo que él respondió con un breve y algo nervioso sí. Pero la conversación no terminó ahí, porque la mujer se acercó a Han-Kyung Lee para confesarle, en un susurro, algunas preocupaciones sobre ciertas cosas por las que Gamin pasaba. La tutora, sin embargo, la tranquilizó con una risa y le aseguró que no tenía de qué preocuparse. Así, la tarde dio paso a la noche, y Gamin se encontró inmerso en su primera sesión de estudio. Mientras resolvían desigualdades lineales, Han-Kyung Lee le explicaba la lógica detrás de los números. Con una mirada amable y alentadora, le dijo que era un alumno rápido y que si mantenían ese ritmo, sus calificaciones mejorarían. Esa inyección de confianza hizo que Gamin se sintiera revitalizado, levantando el puño con una determinación renovada. «Puedo hacerlo», se dijo a sí mismo, con la esperanza de que, esta vez, las cosas serían diferentes. Pero la realidad a veces es más dura que la voluntad. 2 años después, la situación no había cambiado. Las calificaciones de Gamin seguían sin mejorar. En un aula ruidosa, llena de alumnos charlando, él se tapaba la cara con la mano, viendo su cuaderno repleto de errores y pensando en lo inútil que había sido todo. Reconocía que su tutora había sido competente y amigable, pero el verdadero problema era que, simplemente, no era muy inteligente para los estudios. Y como si eso fuera poco, una pelea entre 2 compañeros lo sacó de sus pensamientos, gritándoles que se movieran. El caos estalló en el aula. Uno de los chicos fue lanzado por encima de un pupitre, mientras el otro lo dominaba rápidamente con golpes, ante la mirada de alumnos que festejaban la violencia. Gamin, resignado, solo observaba la escena, sentado en su pupitre con la mirada perdida en su libro. Su destino ya estaba sellado. Había ingresado en la peor escuela vocacional de ingeniería. Y para su pesar, seguía siendo muy malo para el estudio, y este era él. Gamin Jun, el que hasta hace poco se la pasaba perdido en sus libros, se encontraba ahora en un lugar que, aunque de ingeniería vocacional, era de lo peorcito. La reputación de la Escuela Superior Vocacional de Ingeniería Yusong no era precisamente por sus logros académicos, sino por un apodo bastante menos digno: la Escuela del Talento Criminal. Ahí, en ese ambiente, donde las peleas estallaban sin aviso, intentar estudiar parecía una misión imposible. Pero Gamin Jun era de esos que se aferran a una esperanza, a un lema personal. Siempre hay alguien que no se rinde, y ese alguien era él. Él mismo había elegido esa escuela, con una estrategia en mente. Sabía que existía una ruta especial para entrar a la universidad, exclusiva para estudiantes de escuelas vocacionales. Si lograba destacarse en un lugar donde nadie más se esforzaba, sus chances de ir a una universidad de 4 años se dispararían. Era su única esperanza. Claro, eso implicaba sobrevivir 3 años en un ambiente hostil. Un día, mientras caminaba por el pasillo, uno de los tantos estudiantes con aspecto de pandillero lo interceptó. «¿Qué mirás, imbécil? ¿Querés que te mate?», le gritó, haciendo que Gamin Jun cayera al suelo del susto. Su primera preocupación, más allá del golpe, era si le habían visto la cara. Quería pasar desapercibido, ser solo una sombra. La escuela Yusong era, sin exagerar, un auténtico campo de batalla. Un lugar donde los alumnos se despedazaban entre sí. Y para Gamin Jun era crucial mantenerse al margen de esa carnicería. Su objetivo final era entrar a la universidad y ser un verdadero ganador. Y para eso estaba dispuesto a quedarse hasta tarde, concentrado en sus estudios, ignorando el ruido y el caos constante a su alrededor. Justo en ese momento, el profesor anunció la llegada de la nueva maestra. Y para sorpresa de Gamin Jun, no era otra que Han-Kyung Lee, su tutora particular. ¿Mi tutora?, pensó, totalmente impactado. No era para nada lo que esperaba. Este encuentro lo llevó a recordar las clases con ella. Han-Kyung Lee siempre lo animaba, incluso cuando todo lo hacía mal. «Ja, ja, te equivocaste en todo, pero no pasa nada. Mira, esta la hiciste bien. Ahora solo tenés que hacer esto», le decía con una sonrisa mientras le acariciaba la cabeza. Ella una vez le había preguntado: «Gamin, ¿cuál es tu sueño?».
Él, sin mucho que decir, apenas murmuró que quería entrar a la universidad. Ella se rió y lo calificó de vago. Su propio sueño era mucho más grande. Yo quiero obtener un certificado de enseñanza y dar clases en el extranjero. Era una visión que contrastaba fuertemente con la suya, mucho más incierta. Ella se imaginaba siendo una maestra que ayuda a sus estudiantes a encontrar el verdadero camino en sus vidas, pero la realidad en la escuela vocacional Yu Song, mejor conocida como la Escuela del Talento Criminal, era muy diferente. Apenas puso un pie en el salón, el caos se apoderó de todo. Los alumnos gritaban, lanzaban cosas y se subían a los escritorios, haciendo honor a la reputación de la institución. El director, con una actitud más bien pasiva, le pidió que se encargara, a lo que ella, confundida y sintiéndose sola, apenas pudo balbucear. A pesar de su idealismo, esta escuela era su única opción después de haber reprobado el examen de certificación. Mientras la observaban, los estudiantes ya la estaban juzgando por su apariencia, sin ocultar sus comentarios despectivos. Frustrada por la falta de respeto, Han Kyung golpeó el escritorio con fuerza para captar su atención, pidiéndoles que guardaran silencio. Con una sonrisa forzada, empezó a explicar las reglas de la clase, pero antes de que pudiera terminar, un envase de loción salió volando y le impactó directamente en la cabeza. El responsable fue un chico pelirrojo llamado Hyung-woo, quien se rió con sus amigos, orgulloso de haberla golpeado y murmurando que en esa clase no había tiempo para reglas, solo para terminar rápido. Han Kyung se tocó la cabeza, aturdida por el golpe, mientras escuchaba las risas burlonas de los demás. El problema fue que el envase, al caer, derramó todo su contenido en el escritorio. Otro estudiante, un chico de pelo oscuro que estaba sentado cerca, se levantó furioso al ver su loción arruinada y le gritó a Hyung-woo con un insulto. Pero Hyung-woo no se quedó atrás, respondiendo con un tono aún más agresivo que el primero. La tensión en el aire era palpable y el dueño de la loción, con el ceño fruncido, le preguntó cómo se atrevía a mirarlo así. En un instante y sin previo aviso, Hyung-woo lo levantó y lo arrojó con violencia por la ventana, que se hizo añicos. Han Kyung se llevó las manos a la boca, horrorizada. Recordó que Hyung-woo ya había estado involucrado en 50 peleas solo en abril. Afuera, el chico caído se quejaba, mientras Hyung-woo lo desafiaba a continuar la pelea, trepando por la ventana. Los demás estudiantes se asomaban, algunos riendo, otros apostando sobre quién ganaría en el jardín de flores. La escena era un circo, una clara demostración de lo normalizada que estaba la violencia en ese lugar. Justo cuando Hyung-woo iba a lanzar su primer golpe, una mano gigante lo detuvo en el aire. De repente, una voz profunda tronó: ¡Hey, cucarachas! ¡Deténganse! Era un hombre calvo y corpulento, conocido como Tam Kench, quien, visiblemente molesto, les recordó que cada vez que había una pelea, ellos eran los responsables. Los estudiantes, asustados por su presencia, se dispersaron rápidamente. Han Kyung, acusándola con frustración de solo quedarse callada y mirar, insinuando que las maestras temporales no tenían sentido de la responsabilidad. La señorita Lee, visiblemente sorprendida, apenas pudo reaccionar a la injusta acusación. Han Kyung mandó a limpiar los vidrios rotos. Empezó a barrer los fragmentos, pero en un descuido, un pedazo filoso le cortó el dedo, provocándole un dolor punzante y un pequeño hilo de sangre. Ojos se llenaron de lágrimas, reflejando el peso de la situación. Lee, visiblemente sorprendida, Man le ofreció una curita. Ga Min-jun, su antigua estudiante, quien la miraba con sorpresa. Sentados en las escaleras, Ga Min-jun le confesó lo impactado que estaba de volver a verla en esas circunstancias. Arrepentía de haber dejado sus clases particulares con ella, porque lo había hecho solo para conseguir el certificado de enseñanza. Ella, con una expresión comprensiva, le recordó que esa había sido su decisión. Preguntó si pensaba quedarse en la escuela, advirtiéndole que la situación era tan grave que el profesor anterior había renunciado en solo un mes, dejando claro el desafío que enfrentaba. Sonrisa decidida, le aseguró que no se rendiría tan fácilmente, que para ella esto era solo el principio. Convicción inquebrantable, afirmó que, aunque pareciera imposible, si enfrentaban los problemas juntos, los chicos podían encontrar el camino correcto. Gamin la escuchó atentamente, la mirada baja, aún meditando sobre sus palabras. Han Kyung, ajena al peligro que Gamin le había señalado, se encontró con un grupo de estudiantes fumando tranquilamente en el patio. Con su optimismo habitual, les pidió que apagaran los cigarrillos.
Uno de ellos, el mismo Hyun-woo del que Gamin le había advertido, la encaró con una sonrisa cínica, explicando que, al ser nueva, no entendía cómo funcionaba la escuela. Acá no había reglas contra fumar. De hecho, hasta tenían un tacho para las colillas porque nadie se preocupaba en limpiarlo. Gamin, que observaba la escena desde lejos, sintió un escalofrío. La inocencia de Han Kyung era peligrosa en este lugar. Pero Han Kyung no se rendía. Insistió en que no era cuestión de reglas, sino de valores y sobre todo de salud. Con una sonrisa radiante, les ofreció ayuda para dejar el vicio, un paso a la vez. Hyun-woo, con una mueca de fastidio, apagó su cigarrillo en el suelo, pero no sin antes decir que era una pesada. Han Kyung, ilusionada, le preguntó si de verdad estaban dispuestos a aceptar su ayuda. Recibió un golpe. El sonido de la bofetada resonó, y Han Kyung cayó al suelo, mientras Gamin, escondido, sentía cómo el corazón se le encogía. Hyun-woo y sus amigos se rieron, burlándose de ella. Le preguntaron si era la primera vez que veía a un estudiante golpear a un profesor, justificando que ahora estaban a mano. Han Kyung, desde el suelo, intentó defender la dignidad de los profesores temporales, pero solo recibió más burlas y patadas a su alrededor. Con una sonrisa que no auguraba nada bueno, Hyun-woo se inclinó, repitiendo sus palabras con sorna. ¿Ayuda? ¿Vos? Le recordó que solo era una maestra temporal, minimizando su rol y su autoridad. Hyun-woo se mofó de ella, diciendo que no le habían pegado lo suficiente y que debía aprender las cosas por las malas. Las lágrimas de Han Kyung rodaron por sus mejillas mientras una mano se posaba en su cabeza, una amenaza silenciosa. «No, no sean así», suplicó. Hyun-woo, con una mirada fría, le advirtió que si se convertían en malas personas, luego, con un gesto despectivo, le dijo que dejara de joder. Gamin, al presenciar esa humillación, sintió una mezcla de frustración y rabia. Pensó que aunque pareciera que esos chicos no tenían remedio, ¿quién era ella para decirles qué hacer con sus vidas? ¿Acaso era su abuela? Han Kyung, con lágrimas en los ojos, seguía aferrándose a su creencia de que podía guiar a esos chicos por el buen camino, mientras ellos, sin el menor pudor, le exigían dinero y se burlaban, incluso prometiendo que dejarían de fumar si les daba lo que pedía. Desde la distancia, Gamin-yeon observaba la escena, y en su interior un pensamiento resonaba con fuerza. Él creía en ella. Esa fe no nacía de la nada. Venía de los días en que Han Kyung, con su sonrisa cálida y su energía contagiosa, lo había ayudado a estudiar. Gamin recordaba sus sesiones de tutoría, los momentos de concentración compartida y la alegría de celebrar juntos cada pequeño avance. Para él, Han Kyung siempre había sido una luz, una esperanza en medio de su frustración académica. Pero la realidad era mucho más cruda de lo que Gamin había imaginado. De vuelta en el presente, la banda de Hyun-woo se acercaba, y uno de sus secuaces, con descaro, le preguntaba a Han Kyung por qué estaba allí. Gamin, viendo la situación, rápidamente se interpuso entre ella y los bullies, tratando de protegerla. Pero Han Kyung, aún en shock y desorientada, solo pensaba en sus cosas, pidiéndole perdón a Gamin por dejarle su ropa, temiendo la reacción de su mamá si se ensuciaba. El bully de chaqueta negra, harto de lo que consideraba un drama, arremetió con una patada brutal contra Gamin. Aunque Gamin intentó esquivar, el golpe fue certero y lo derribó al piso. Los otros se rieron a carcajadas, humillándolo, comparándolo con una cucaracha que se arrastra. Gamin, intentando mantener la dignidad, se excusó diciendo que solo lo habían tomado desprevenido. Pero la rabia burbujeaba dentro de él. Con los ojos inyectados en ira, Gamin se levantó, mirando al agresor. «¿Estás loco?», le gritó, mientras una frase venía a su mente, algo que no había dicho antes, pero que resonaba con la fuerza de una convicción. Porque el verdadero Gamin-yun no era solo un estudiante con gafas que luchaba con las matemáticas. Él vivía bajo una filosofía que había abrazado hace tiempo. Mientras se veía a sí mismo volviendo a casa, con un libro de artes marciales bajo el brazo, su voz interna proclamaba: «Al carajo con las circunstancias, yo creo oportunidades». Esas no eran palabras suyas, claro. Eran de una leyenda, de un maestro, de Bruce Lee. Y en ese momento, el estudiante tímido desapareció. Con una velocidad sorprendente, Gamin desvió el siguiente golpe del bully y con un impacto seco le propinó un puñetazo que lo mandó volando por los aires.
El agresor cayó pesadamente y sus amigos lo miraron con incredulidad y terror. El antes sumiso Ga-min-jun ahora se erguía con una mirada desafiante y peligrosa. «¿Qué carajo, hijo de puta?», gritó el bully desde el suelo, pero Ga-min solo miraba, completamente transformado. Pero la sorpresa duró poco para Hyun-woo, el líder de la pandilla. Con una sonrisa cargada de arrogancia, desafió a Ga-min, animándolo a seguir la pelea, como si esa osadía fuera una invitación personal. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al ataque, seguro de su victoria. Sin embargo, lo que no sabía era que Ga-min-jun no era el mismo estudiante tímido de antes. De hecho, tiempo atrás, mientras apenas podía con los estudios, ya había una preocupación sobre cómo Ga-min estaba lidiando con algunas cosas, sin que nadie supiera que se estaba dedicando a entrenar, transformando su cuerpo y aprendiendo técnicas de pelea que lo convertirían en un oponente formidable. Y esa transformación se hizo evidente en ese mismo instante. Con una velocidad y precisión increíbles, Ga-min lanzó una patada que impactó de lleno en Hyun-woo, enviándolo a volar por los aires antes de que cayera inconsciente en el pavimento con espuma en la boca. El resto de la pandilla, que un segundo antes creía en la infalibilidad de su líder, no podía creer lo que veían. Gritaron el nombre de Hyun-woo, pero al verlo fuera de combate, el miedo los invadió. Sin pensarlo dos veces, huyeron despavoridos, dejando atrás al chico que les acababa de dar una lección. Mientras los bullies se dispersaban, Ga-min se enderezó, se acomodó el pelo con un gesto de calma y soltó un suspiro, como si acabara de terminar un examen difícil, no una pelea. La señorita Han-kyung, que hasta ese momento había estado arrodillada y golpeada, levantó la vista, con los ojos llenos de sorpresa y una cicatriz en la mejilla. Ga-min se acercó a ella, extendiendo una mano, y le dijo que sabía que ella no estaba feliz desde que dejó de ser su tutora. Con una seriedad inesperada, le pidió que no renunciara a la escuela. A cambio, le pidió que continuara enseñándole, porque a pesar de sus nuevas habilidades de combate, la realidad es que seguía siendo muy malo para el estudio. La noticia de la derrota de Hyun-woo a manos de Ga-min-jun corrió como pólvora por los pasillos y más allá. En el gimnasio, entre pesas y el sudor del entrenamiento, ya se hablaba del chico que noqueó a Hyun-woo de un solo golpe. Sin embargo, para otros, como un hombre que fumaba un cigarrillo en un callejón, la historia era una exageración. Para él era simplemente una historia triste, solo un truco publicitario. Manos de Acero se burlaba, ¡qué chiste!, subestimando la fuerza oculta de Ga-min y lo que realmente había pasado. Y es que si bien algunos lo veían como un chiste, la verdad era que la fuerza de Ga-min-jun, lo que le valió el apodo de Manos de Acero, era muy real y ya estaba causando olas. No solo por sus acciones recientes, sino por la amenaza que representaba para el delicado equilibrio de poder. Desde los pasillos de la escuela, donde un hombre jugaba al billar, se escuchaban voces que advertían sobre un 2 contra 1 si Ga-min-jun seguía alterando a sus hombres. Y la cosa no terminaba ahí, porque Tae-hwan-an, con una mirada calculadora mientras comía sus fideos, fue aún más directo con su mensaje. O se va a otra escuela con el rabo entre las patas, o se queda y muere. La escalada era inminente y la situación se ponía cada vez más tensa. Pero para entender por qué Ga-min-jun se había vuelto tan problemático, tan peligroso, debíamos volver atrás, a un momento clave en su vida. Él recordaba vívidamente cómo había ingresado a la universidad, o mejor dicho, cómo había estado a punto de no hacerlo. En su mente revivía la imagen de Han-kyung Lee, su tutora, con lágrimas en los ojos y una marca de bofetada en la mejilla, tras haber sido humillada por los estudiantes de su clase. En ese instante, su mano se extendió, una promesa de protección, y ella la aceptó. Fue ahí, en ese momento de vulnerabilidad compartida, cuando Ga-min-jun despertó algo dentro de sí. Comprendió que si quería protegerla y cambiar su propio destino, debía transformarse en el más feroz y cruel. No para hacer daño, sino para defender lo que valoraba. Y ahora, ese Ga-min-jun no era una ilusión. Lo veías cada día en el patio del edificio, donde con una disciplina asombrosa entrenaba sin descanso. El guardia de seguridad, un hombre ya entrado en años, lo observaba con una mezcla de admiración y asombro mientras Ga-min realizaba ejercicios que ni los atletas profesionales podrían sostener por tanto tiempo.
«Mira esas proporciones corporales, son impresionantes», le decía el guardia, notando su cuerpo atlético y la dedicación. Ga-min-yoon hacía dominadas, luego pasaba a un ejercicio de bandera humana, extendiendo su cuerpo en el aire con una fuerza increíble, mientras el viejo equipo del parque, hecho para niños, crujía y se desgastaba bajo la tensión. El sudor le corría por la cara, los músculos le temblaban, pero no se rendía. «Es una obra de arte», murmuraba el guardia, impresionado por la perseverancia. Cuando el hombre le avisó que ya habían pasado 34 minutos, Ga-min-yoon se sorprendió, como si hubiera perdido la noción del tiempo. Al intentar bajar, el metal se dio por completo con un fuerte estruendo, haciendo que Ga-min-yoon cayera al suelo. «¿Estás bien?», preguntó el guardia, preocupado, mientras el joven se quejaba, adolorido, pero con una nueva evidencia de su increíble y peligrosa fuerza. Ga-min-yoon se despide rápidamente del guardia, quien todavía está asombrado por la fuerza increíble que acaba de presenciar en el joven, y se apura para volver a casa. Al llegar a su edificio, toma el ascensor hasta el piso 14 y con la mayor discreción posible abre la puerta de su apartamento. Había sacado las baterías de la cerradura para salir de forma sigilosa y así poder entrenar. Pero al volver a colocarlas, el sistema de seguridad emite un pitido estridente que lo hace pensar: ¿por qué tenés que ser tan ruidosa? Por suerte, antes de que alguien lo descubra, se lanza a la cama y finge estar profundamente dormido. Segundos después, la puerta se abre y su mamá lo llama para que se levante y vaya al colegio. Ga-min se pone los lentes con una expresión seria y mientras se prepara, se dice a sí mismo que ese día se esforzará al máximo en sus estudios. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Han-kyun Lee apenas había dormido 3 horas. La presión de su nuevo trabajo como maestra en la escuela vocacional la estaba afectando y en su mente resonaban las palabras desalentadoras de sus colegas. Le habían dicho que ya era demasiado tarde para guiar a los estudiantes de esa institución por el camino correcto y que de hecho se preocupaban porque podría haber cosas mucho peores en el futuro. Pero Han-kyun, a pesar del miedo que sentía, se negaba a rendirse. Se golpea suavemente las mejillas intentando darse ánimo. «No te desanimes, Han-kyun. Recordá el motivo por el que querés ser profesora. Yo puedo con esto, aunque tenga mucho miedo». Y así, decidida, Han-kyun Lee llega a la entrada de la Escuela Superior Vocacional de Ingeniería Yusong. Camina entre los estudiantes con una mezcla de nerviosismo y determinación. Pero cuando su mirada se detiene en el imponente edificio, algo en el ambiente la golpea, haciéndola tragar saliva. La realidad de dónde está y lo que significa empieza a asimilarse. Aún así, con una fuerza interior que no sabía que tenía, se repite a sí misma: «Está bien, está bien». Han-kyun sigue caminando por la entrada de la escuela vocacional Yusong, donde un grupo de estudiantes se congrega mientras algunos se alejan con una actitud despreocupada. Ella, con los puños apretados, mantiene la compostura, aunque la presión interna es evidente. Pero la historia no es solo de ella, sino también de Ga-min-yoon, quien, a pesar de sus notas no tan buenas, tiene un sueño claro: entrar a la universidad. Para lograrlo, sabe que necesita encontrar a alguien más que comparta ese objetivo. Por eso, con una expresión seria, se prepara para su día en la escuela, con la esperanza de encontrar ese primer paso. Ya en el aula, Ga-min observa a sus compañeros, notando la ausencia del grupo de Hyun-woo. Luego, su mirada se detiene en un chico en particular, Se-hyun Kim. Este chico, que está estudiando concentrado, tiene una vibra diferente, una especie de aura que le hace pensar a Ga-min que él sí podría entrar a una buena universidad. Convencido de que Se-hyun es la clave, Ga-min se le acerca unos días después. Con una sonrisa, lo saluda y le elogia por su estudio. Con tacto, le pregunta si podría ayudarlo con matemáticas, pero Se-hyun, de repente, golpea la mesa y lo interrumpe groseramente. «Deja de molestarme», le dice. «Vos ni siquiera vas a entrar a la universidad». Ga-min se queda mudo, la decepción pintada en su rostro, mientras Se-hyun le da la espalda. A pesar del rechazo, la determinación de Ga-min no flaquea. Se da cuenta de que su propia vibe no es la de alguien que va a la universidad, pero eso no lo detendrá. Minutos más tarde, Ga-min sigue a Se-hyun al baño, intentando insistir. Se-hyun se lo saca de encima con un manotazo y explota. ¿Me estás jodiendo? ¿Hasta el baño me vas a seguir? Se siente como si Ga-min fuera una molestia persistente, una cucaracha de la que no puede librarse.
Pero justo cuando Sejong está a punto de seguir regañándolo, una figura imponente aparece a su lado. Es Jae-hwan Chu, un estudiante del Departamento de Ingeniería Hidráulica. Su presencia intimida a Sejong, quien de pronto parece estar en el lugar equivocado. Jae-hwan se acerca a Sejong, le pregunta qué le pasa y sin más le dice: «Seguime, idiota». La situación acaba de dar un giro inesperado, y Gamin lo observa todo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. La historia cambia de escenario para mostrarnos a Han Kyun-lee, la profesora, que acaba de salir de una reunión en la sala de docentes. Apenas cruza la puerta, un colega la aborda con tono cortante y le pregunta por qué no intervino en la junta. Parece que la noticia ya voló por la escuela. Sus alumnos se agarraron a las piñas el día anterior y hasta rompieron una ventana. Otros profesores no disimulan su desaprobación, insinuando que es demasiado blanda y que por eso sus estudiantes la ignoran. Para colmo, su superior le advierte que la va a observar de cerca durante todo el año y le recuerda que hoy hay una inspección, así que más vale que no haya ningún problema. Mientras Han Kyun-lee camina por los pasillos con la cabeza llena de preocupaciones, reflexiona sobre cómo, a pesar de sus advertencias sobre los estudiantes fumando, nadie en la escuela parece darle importancia a la situación, como si ya se hubieran resignado. La frustración y la impotencia la invaden, haciéndola cuestionar si realmente alguien se va a preocupar por corregir los malos hábitos de los chicos. Pero de repente, un golpe seco la saca de sus pensamientos. Un fuerte plac resuena y al mirar hacia una de las aulas presencia una escena que la paraliza. Un estudiante está siendo brutalmente golpeado. Es Hyun-woo, ese pibe que le debía dinero a alguien y que ahora está desquitándose con otro. Lo peor es que en medio de la golpiza, la profesora se da cuenta de que uno de los chicos en el suelo es de su clase, del 1-4. Es su propio estudiante. Un shock total la invade. Hyun-woo, con una actitud totalmente descarada, patea al chico del departamento de ingeniería mecánica y se burla de los demás alumnos caídos diciéndoles que les va a dar una lección. Con una sonrisa escalofriante, sostiene un tubo de metal y le pregunta a la víctima si alguna vez probó uno. La profesora, aterrada, escucha su voz, confirmando que la amenaza es real. Duele mucho, ¿sabes?, que te peguen con un tubo de metal. Pero el miedo de Han Kyun-lee se transforma en una furia protectora. Ya no puede quedarse quieta, tiene que detenerlo, cueste lo que cueste. Corre hacia la escena, su mente solo enfocada en parar la violencia. Sin embargo, en su desesperación, tropieza y cae de rodillas con un pruk. El impacto la deja aturdida, mirando el suelo sin entender por qué las cosas tienen que ser así. Su intento heroico, lamentablemente, termina en una caída dolorosa y frustrante. Ella está en el suelo, la vergüenza y el dolor la invaden mientras los demás estudiantes observan su caída. Pero de repente, una mano la toma del brazo y la levanta con firmeza. Es Gamin Jung, quien, con una seriedad que congela el aire, le dice: «El suelo está sucio». Mientras la ayuda a levantarse, la mente de Gamin hace un breve salto a un momento anterior en el que hablaba con la tutora. Allí le había explicado que no había de qué preocuparse por Sejong porque sentía que tenía la vibra de alguien que iba a entrar a la universidad. Sin embargo, en su interior una preocupación latente le decía que si Sejong cambiaba de escuela, las cosas se le iban a complicar mucho, lo que lo llevó a apretar el puño, una señal de su frustración y la presión que sentía por su propio futuro. De vuelta en el presente, la brutalidad de Hyun-woo sigue en la sala de mecánica. El estudiante golpeado, ahora en el suelo, suplica y llora, asegurando que no volverá a defenderse. Los demás lo miran, desconcertados por su cambio de actitud, preguntándose por qué no pelea como antes. Han Kyung, aún aturdida, le pregunta a Gamin qué va a hacer. Y él, con una determinación inquebrantable, avanza ajustándose los lentes y le contesta: «Voy a salvarlo. Él será uno de los miembros de mi grupo de estudio». La frase lo deja a él mismo con una expresión de leve sorpresa, como si sus propias palabras lo hubieran impactado. 3 años antes, un Gamin mucho más joven y tímido había escuchado por primera vez sobre un grupo de estudio por casualidad. Su madre y otra mujer hablaban de cómo el hijo de esta había reunido a sus amigos y formado uno, logrando que sus puntajes subieran 30 puntos. Lo describían como algo de automotivación, donde al enseñarse entre ellos no solo resumían las lecciones, sino que también mejoraban sus habilidades de comunicación. La mujer, asombrada, sugirió a la madre de Gamin que él también lo intentara. Pero la respuesta fue que Gamin era demasiado tímido,
que nunca había llevado amigos a casa y que era mejor que estudiara solo. El joven Gamin, entonces, en la escuela secundaria Sejiam, siempre mantuvo su distancia, ajustándose los lentes mientras les decía a otros: «No podés unirte a nosotros». La ironía era palpable. Para Gamin Jung, sin embargo, las cosas eran muy distintas. En la secundaria, cuando se acercó a un grupo de estudio, la ansiedad se le notaba en cada gesto mientras esperaba una oportunidad. Los compañeros, en vez de ayudar, no tardaron en cuestionar su presencia. Le recordaron que había quedado penúltimo en los exámenes y con una sonrisa despectiva le preguntaron cómo pensaba unirse con esas notas si el objetivo era ayudarse mutuamente. La humillación fue tal que Gamin solo pudo disculparse y retirarse, mientras escuchaba cómo se burlaban a sus espaldas, llamándolo un parásito y un lento que solo los perjudicaría. Después de ese primer golpe, Gamin intentó una y otra vez con otros grupos, pero la respuesta siempre era la misma: lo sentimos, estamos completos. Lo ignoraban, se daban la vuelta y él empezaba a entender la cruel verdad. Cada excusa era solo un disfraz para la única razón real: sus bajas calificaciones. Un mensaje final de un líder de grupo lo confirmó: tenés potencial, pero no encajás con nuestro estilo. La frustración era innegable, no era por otra cosa, sino porque no era bueno estudiando. Cansado de la situación, Gamin estalló. «¡Basta! ¡Renuncio!», gritó al aire, mientras en su cuaderno un mar de X rojas marcaba sus errores, reflejando su impotencia. Esa noche, su madre lo encontró llorando en su escritorio. Con dulzura le preguntó si algo había pasado en la escuela o si tenía que ver con sus notas. Pero Gamin, intentando ocultar su dolor, solo pudo decir que no era nada. Sin embargo, en su interior hervía una rabia silenciosa. Cada rechazo, lejos de desanimarlo, encendía más fuerte su deseo de ser parte de un grupo de estudio. Al día siguiente, en la escuela, vio a un compañero mostrar un examen resuelto del año anterior, alardeando que se lo había conseguido un senior. Mientras otros lo felicitaban y lo invitaban a unirse, Gamin, desde la ventana, lo observaba con un sentimiento agridulce. Para él, la idea de un grupo de estudio parecía un sueño inalcanzable. Se sentía cada vez más lejos de esos genios que parecían tenerlo todo resuelto, mientras él seguía atrapado en su propia lucha académica. Gamin, sintiendo el peso de sus frustraciones académicas y la distancia con aquellos que parecían tenerlo todo resuelto, se reafirmaba en una nueva convicción: prefería quedarse con quienes, como él, avanzaban a su propio ritmo. Esa idea, lejos de desmotivarlo, lo llenaba de una feroz determinación, un compromiso palpable que se reflejaba en el puño que apretaba con fuerza. Mientras caminaba junto a la profesora Han Qin-Lee, quien lo observaba con preocupación, ella le tomó del brazo con una mezcla de miedo y autoridad. «¿Vas a pelear otra vez, como hiciste ayer?», le preguntó, con la voz cargada de temor. «No podés hacerlo. Sé que en esta escuela la violencia es algo habitual, pero este es un lugar para aprender. Las peleas están completamente prohibidas, sin importar la situación». Gamin la escuchaba, pero en su mente resonaba su propia promesa: ya no se quedaría quieto. Ayer, el impacto inicial lo había paralizado, pero hoy no permitiría que la injusticia pasara desapercibida. La profesora, temblando, insistía en su deber de maestra para detenerlo, pero él le respondió con una sonrisa enigmática. «Tenés razón», le dijo, y ella lo miró sorprendida, sin entender lo que pasaba por su cabeza. «Siempre y cuando yo no dé el primer golpe, ¿verdad?». En ese mismo instante, la brutalidad no se detenía en otra parte de la escuela. Hyun-woo, el agresor, estaba ensañándose con otro estudiante. Ya sin los tubos de metal, usaba sus puños sin piedad. El chico suplicaba que parara, pero Hyun-woo solo gruñía: «No me gusta lidiar con delincuentes». De repente, una extraña nube de polvo blanco los envolvió, interrumpiendo el ataque. «¿Pero qué es esto?», se quejó Hyun-woo, confundido por la repentina oscuridad. El responsable era un extintor de incendios, que ahora yacía vacío en el suelo. «¿Quién demonios se atreve a interrumpir mi lección?», gritó Hyun-woo, furioso, mientras lanzaba el extintor. Pero la densa nube de agente extintor lo desorientaba. Entre el caos y el polvo, una figura sigilosa se movía con precisión. Era Gamin, que, cubierto con una máscara de soldador, aprovechó la confusión para neutralizar a Hyun-woo sin usar sus puños. Con movimientos rápidos y calculados, inmovilizó al agresor.
Un grito de sorpresa y Hyun-woo cayó al suelo, derrotado, sin entender qué había pasado. Después de su peculiar derrota, Hyun-woo quedó completamente aturdido, incapaz de entender cómo fue sometido. Para cuando pudo reaccionar, Ga Min-yoon ya se había ido, desvaneciéndose por la puerta trasera en medio de una densa nube de humo del extintor. La profesora Hang Kyung-lee, aunque aliviada de que Gamin no hubiera recurrido a la violencia directa, no pudo evitar sentirse un poco impactada. Su método, aunque efectivo, había sido demasiado llamativo, dejando la escena envuelta en una neblina de polvo. Gamin, murmuró, algo preocupada por el espectáculo. Pero Gamin no tenía tiempo para eso. Al salir, se topó con un compañero, un chico de pelo puntiagudo que lo reconoció de inmediato. «¿Sos vos, Gamin? ¿Me seguiste hasta acá?», le dijo entre risas y sin rodeos le pidió que se uniera a su grupo de estudio. El chico luego intentó advertirle sobre los peligros de la escuela, sobre la infame familia White-Lead Incheongang y sus hijos violentos, apodados los 4 White-Lead, que eran la razón por la que la escuela era conocida por el talento criminal. El compañero, exasperado por su aparente falta de preocupación, le explicó que esos 4 White-Lead eran los hijos de los ejecutivos, criados para ser brutales desde la infancia. Pero Gamin lo interrumpió, desinteresado. «No me importa eso, son solo un grupo de gente a la que no le importan los estudios». El otro chico, sin poder creer lo que escuchaba, le preguntó a Gamin, «¿No estás frustrado al punto de querer cambiarte de escuela?». A Gamin no le importaba si estudiaban o no, e insistió en su propuesta. «Entonces, ¿vas a unirte a mi grupo de estudio? Esta es información básica para sobrevivir en esta escuela». La insistencia de Gamin fue la gota que colmó el vaso para el compañero. Con un grito de frustración, le dijo, «¡No me jodas! ¡No!». Su rechazo fue rotundo, haciendo volar incluso algunas hojas de los árboles cercanos con la fuerza de su berrinche. Sentado en el suelo, Gamin decidió aclarar su punto. Le explicó al compañero que a veces intervenir y ser ignorante puede empeorar las cosas. Mencionó a un tal Jae Wang-chu, un nombre que al parecer le era familiar al otro chico. Gamin continuó, «Él no se ensaña con gente que ya dio por terminada. Si te apuntan, lo único que personas débiles como nosotros podemos hacer para sobrevivir es lograr que nos termine rápido». El compañero entendió al instante la implicación. «Pero ahora me ayudaste, y él no va a dejarme en paz», gritó, intentando huir, pero Gamin lo detuvo. «Probablemente no te importan esos delincuentes», dijo Gamin, «pero a mí sí me importa una cosa más importante que estudiar, mi seguridad». Y añadió con un tono más revelador, «Además, creo que a vos también te importan esos tipos, por eso usás una máscara». Y con una mirada penetrante, Ga Min-yoon le dejó caer esa bomba, haciendo que Seyun se desplomara, totalmente sorprendido por la revelación que acababa de escuchar, porque en ese instante, un tipo vestido con un traje y la máscara de soldar apareció de la nada, con una presencia que helaba la sangre, diciendo, «Acá estás». El bully lo agarró sin dudarlo, burlándose de él por su cobardía y su rastro de espuma, asegurando que esta escuela estaba llena de idiotas y que encontrarlo había sido facilísimo. Cuando el acosador le preguntó a Seyun por el chico de la máscara de soldador, dándolo por sentado como su amigo, el enmascarado del traje se desentendió por completo. Se alejó, declarando que no lo conocía, mientras en su interior pensaba que la única razón por la que usaba esa máscara era para protegerse, porque su seguridad era mucho más importante que cualquier estudio. El bully, que ya estaba perdiendo la paciencia, lo amenazó con una paliza que no terminaría rápido y que además grabaría y compartiría para humillarlo frente a todos. Pero justo cuando el bully se preparaba para atacarlo, una figura con una máscara de soldador irrumpió en escena, propinando un puñetazo devastador que lo mandó a volar contra la pared. Seyun, que había cerrado los ojos esperando el golpe, los abrió de golpe, incrédulo. ¿Quién es? ¿Gamin?, se preguntó, completamente choqueado al ver que el chico que había rechazado antes era en realidad un luchador increíble. No entendía por qué lo estaba ayudando. En ese momento, Gamin se quitó la máscara, revelando su rostro. Seyun dijo con una voz llena de una nueva determinación, «Te aseguro que ahora mi único objetivo es estudiar». Y con una mirada que no dejaba lugar a dudas, lo invitó, «¿Te unís a mi grupo de estudio?». Seyun solo pudo mirarlo, con una expresión de asombro total. Y así, Seyun, que todavía estaba procesando la increíble invitación de Ga Min-yoon, es interrumpido cuando el bully, apenas en pie, le pregunta si ese chico enmascarado era su amigo.
Con la negativa de Seyun, la mente del chico empieza a atar cabos. Se da cuenta de que Gamin lo está cubriendo, que está intentando protegerlo incluso si eso significa meterse en problemas. Es un detalle que lo deja totalmente impactado. Mientras tanto, Gamin-Yun se ajusta la máscara y el bully, lleno de rabia, se abalanza de nuevo, esta vez amenazando con grabarlo y humillarlo si se atrevía a desafiarlo. Pero Gamin, sin un segundo de duda, se quita la máscara, revelando otra vez su mirada decidida, y con un golpe brutal, manda al agresor a volar por el aire de nuevo. Con el bully tirado en el suelo, completamente aturdido, Gamin-Yun se acerca a Sehyun y, con la misma calma de siempre, le recalca que su único objetivo ahora es estudiar y lo invita una vez más a unirse a su grupo. Sehyun no puede creer lo que está escuchando. ¿Qué le pasa a este tipo?, piensa. ¿Cómo puede estar hablando de esto en un momento así? Y además, está sin máscara. Gamin-Yun, impasible, le pregunta si quiere entrar a la universidad, porque lo que realmente necesita no es una estrategia para sobrevivir en esa escuela, sino una estrategia para poder entrar a la universidad. El bully, que ya se estaba levantando, interrumpe con un insulto, pero Gamin, sin perder la compostura, simplemente le señala, reiterando que lo que necesitan es una estrategia universitaria, dejando tanto al agresor como a Sehyun en total confusión. Con un golpecito en el hombro del bully, Gamin-Yun vuelve a la carga. ¿Por qué no pensamos juntos en una estrategia mientras estamos en el grupo de estudio? El bully, desesperado, intenta soltar otro golpe, pero Gamin lo esquiva con una facilidad impresionante. En ese momento, el agresor se queda helado, dándose cuenta de que no fue un golpe de suerte, sino que Gamin-Yun había estado atento a cada uno de sus movimientos. Incluso mientras hablaba de estudiar, los ojos de Gamin, a través del visor de su máscara de soldador, estaban fijos en su oponente, demostrando esa atención al detalle que tanto había sorprendido al agresor. El bully, con una sonrisa de confianza, se mofaba, preguntándole si Gamin creía que ignorar su seguridad lo haría más enfocado en el estudio. Se puso en guardia, desafiante, y le dejó claro el mensaje. En esta escuela no se trata de dinero ni poder, sino de los puños. Acá, la fuerza lo es todo, y el Instituto Yusong es la prueba de ello. Era una advertencia, una declaración de principios sobre la ley de la selva que gobernaba el lugar. Sin perder el tiempo, el bully se lanzó al ataque, afirmando que este lugar no era algo que alguien como Gamin pudiera cambiar tan fácilmente. Pero Sehyun, que observaba la escena, sentía la verdad en esas palabras, una frustración que lo hacía recordar sus propios momentos de impotencia cuando lo acosaban y nadie intervenía. Antes de que el bully pudiera conectar un golpe, Gamin, con un movimiento tan rápido que la mente de su atacante apenas pudo registrarlo, lo interceptó. Un impacto seco resonó en el aire y la máscara de soldador de Gamin salió volando, golpeando la pared cercana, dejando su rostro al descubierto. El bully estaba atónito, sin entender cómo Gamin había logrado esquivar su ataque y ahora lo sostenía firmemente de un brazo. Mientras intentaba zafarse, el bully no podía creer la fuerza de Gamin. Le exigió que lo soltara, lanzando un golpe desesperado con la otra mano. Pero Gamin, con movimientos precisos y casi mecánicos, bloqueó cada uno de sus ataques, esquivando y parando con una facilidad asombrosa. En un instante, sin pensarlo dos veces, Gamin conectó un golpe directo al rostro del bully, quien cayó al suelo con un grito de dolor. Gamin se llevó las manos a la boca, sorprendido por su propia reacción. «¡Mierda! Lo hice sin darme cuenta». El bully, por su parte, se levantaba a duras penas, con el rostro magullado y la mente clara, dándose cuenta de que por mucho que lo intentara, no podía golpearlo. Gamin, que ya no lleva su máscara de soldador, se acerca a Sehyun con una propuesta inesperada. «Sehyun, quizás ahora todo esté bien. Estoy dispuesto a intentarlo todo. Dale, formemos un grupo de estudio y pongámonos a estudiar», le insiste, sin saber que estas palabras despiertan un torbellino en la mente de Sehyun. Sehyun no puede evitar recordar algo que lo dejó en shock. No puede ser. Jae Wang-Chu fue derrotado tan fácilmente, piensa, mientras Gamin, notando su silencio, le pregunta si no quiere estudiar. Es entonces cuando una idea empieza a formarse en su cabeza. Quizás sí sea posible. La palabra estudiar lo golpea con fuerza, llevándolo de nuevo a un momento doloroso. ¿Ves? Para Sehyun, estudiar no era algo normal. En el pasado, simplemente intentarlo le trajo un montón de problemas. Un recuerdo lo asalta. Siendo un chico más joven, alguien se burlaba de él por estudiar, y otro, con una botella en mano, le gritaba que fuera a estudiar ingeniería, hijo de puta. Estas humillaciones lo habían marcado profundamente. Pero ahora, después de lo que vio con Gamin, algo cambia.
Mirando a Gamin con una determinación renovada, Sejun le responde con firmeza: «Claro que quiero». Gamin se ilumina con una sonrisa. «Dale, entonces vamos a armar el grupo de estudio», dice. Y luego, con una confianza que raya en lo cómico, se da vuelta y celebra para sí mismo. «¡Sí! ¡Lo logré! ¡Conquisté el corazón de Sejun!». Sejun solo puede mirarlo, con una expresión de desconcierto, preguntándose qué clase de tipo es este Gamin. Justo en ese momento, la campana de la escuela suena, trayendo un cambio abrupto a la escena, porque nos lleva a otro lado. De repente, vemos a Ye Huang-chu, un tipo conocido y, según Sejun, alguien que no se ensaña con los débiles, tirado en el suelo luchando por levantarse. Está completamente derrotado y no entiende lo que acaba de pasar. Pero, ¿qué demonios? Él simplemente murmura con incredulidad, sin poder procesar que él, Ye Huang-chu, el líder de los camaradas blancos, acaba de perder. Con los dientes apretados no puede creerlo. Las palabras del vencedor resuenan en su cabeza. «Perdiste». Mirando hacia arriba desde el suelo, casi sin poder creer lo que ve, le pregunta a su misterioso oponente: «Hijo de puta, ¿quién sos?». Y ahí lo vemos. El vencedor es Han Wul-fi, un estudiante de ingeniería eléctrica de 18 años y nada menos que el hijo del jefe de White Lead. Con una sonrisa confiada, Han Wul lo saluda con un tono casi burlón. «Ah, Han Wul». Después, como si nada, se da vuelta y se aleja, dejando a Ye Huan en el suelo, y le confiesa: «No puede ser, ¿viste todo? Ah, es que salí a buscar un poco de ramen y vi un rastro blanco que terminé Han Wul-fi». Con una sonrisa burlona, siguió provocando a Ye Huan, preguntándose si le parecía increíble que alguien con 4 años de kickboxing como él hubiera perdido tan fácilmente. Incluso lo retó a levantarse, solo para propinarle otro puñetazo devastador apenas lo hizo. Ye Huang cayó al suelo de nuevo, quejándose de dolor, mientras Han Wul se paraba sobre él desafiándolo, con un «¿Quién es más fuerte ahora?». Mientras Ye Huan se recuperaba a duras penas, Han Wul pensó en el misterioso estudiante de la clase 1, Ga Min-jun, que había derrotado a Hyun Woo. Se le pasó por la cabeza que una escuela enfocada en el estudio no estaba mal, pero su mirada se endureció al considerar que alguien lleno de esperanzas, como Gamin, debía enfrentarse a la cruda realidad. Pero la cosa es que Ga Min-jun, en algún lugar de la escuela, también estaba sonriendo y se preguntaba cuánto duraría la determinación de ese chico nuevo, como si ambos ya estuvieran en una especie de juego de ajedrez. Mientras tanto, en la escuela, el conserje calvo estaba teniendo un día horrible. Se quejaba a viva voz de que nadie se preocupaba por la reputación del colegio mientras vaciaba un bote de basura lleno de colillas. Pero para su desgracia, el bote resbaló y todo el contenido le cayó encima, dejándolo cubierto de porquería y al borde del llanto. Furioso y asqueado, juró que encontraría a la persona perfecta para encargarse de ese tipo de trabajo sucio. Resulta que esa persona perfecta ya estaba ocupada. En el taller de la escuela, Han Kyung-lee limpiaba diligentemente una máquina, sudando un poco, pero con una expresión decidida. Pensaba que Gamin era bastante kamikaze con sus acciones y se sentía aliviada de tener tiempo libre para organizar las cosas. Pero su momento de tranquilidad terminó de golpe cuando el conserje apareció detrás de ella con una sonrisa maliciosa, decidido a averiguar quién había causado el desorden que él tuvo que limpiar. Lo que él no sabía era que Han Kyung junto a Ga Min-jun ya venían lidiando con ese mismo problema. Ella le había dicho a Gamin que debían apurarse antes de que el conserje llegara, sintiendo que todo el caos era consecuencia de haberle prohibido pelear. Con una mirada de resignación y determinación, Han Kyung se concentraba en la limpieza, sabiendo que, por ahora, esa era la única forma en que podía ayudar a Gamin. En medio de la limpieza, una nueva intriga se cocinaba. El líder del study group, Gamin, era abordado por un estudiante que le pedía ayuda para poder estudiar. Pero Gamin, con su mirada calculadora, ya tenía un plan diferente. «Voy a salvarlo», pensaba, refiriéndose a Sejun. «Va a ser uno de los miembros de mi grupo de estudio». De vuelta en el taller, la tutora Han Kyung seguía aturdida, pensando en qué más podía hacer para ayudar. De repente, el conserje entró furioso.
¿Qué haces vos, la profesora de matemáticas, acá en el laboratorio, en vez de prepararte para la inspección de hoy?, le preguntó, para luego darse cuenta del verdadero caos. El hombre, con el ceño fruncido, notó que el lugar parecía haber sido rociado con un extintor. Su cara se transformó en una mueca de ira. ¡Qué bastardo fue ahora!, bramó, mientras Han Kyung intentaba detenerlo sin éxito. El conserje, fuera de sí, juró encontrar al culpable y darle una paliza, incluso si eso le costaba el trabajo. Justo cuando el conserje salía del laboratorio, se encontró con un estudiante de la escuela Yusong. ¿Sabes quién hizo este desastre?, le preguntó, a lo que el joven respondió con una calma sorprendente. Sí, yo sé. Han Kyung, corriendo desesperada, gritaba para que no revelara nada, intentando confesar ella misma, pero el estudiante la interrumpió con una sonrisa. Soy yo, señor. Pido disculpas, dijo el joven. Explicó que no había un extintor en el laboratorio para la inspección de hoy y que al intentar poner uno, accidentalmente... El conserje, que lo conocía como Gunyov, aceptó la explicación con una notable tranquilidad. Han Kyung, completamente confundida por la situación, solo podía verlo mientras el estudiante ofrecía limpiar el desorden. Así, Gunyov le pidió al conserje que se adelantara a la inspección, asegurándole que él se encargaría de todo. El conserje, un poco extrañado pero aliviado, le dijo a Han Kyung que lo siguiera, ya que tenían muchas cosas que hacer. Mientras se alejaban, Gunyov se despidió con una reverencia, dejando a Han Kyung con una mezcla de sorpresa y gratitud por la inesperada ayuda. Después de dejar a Han Kyung lidiando con su gratitud, la escena nos lleva al aula, donde la vida estudiantil sigue su curso. Ahí encontramos a Ga Min-jun concentrado pero frustrado con sus estudios cuando Sejong se le acerca con una sugerencia que lo desconcierta. Me parece que tendrías que dejar de estudiar. Sejong no se anda con rodeos y le dice que, aunque él cree que no es malo, sos muy malo en realidad. Incluso le señala que el teorema de Pitágoras es una lección de secundaria y Ga Min-jun, con la cabeza baja, admite que apenas lo recuerda y que no sabe cómo aplicarlo a los problemas. Sejong, notando la dedicación de Ga Min-jun, le pregunta por qué insiste tanto en estudiar, especialmente cuando tiene una habilidad física tan impresionante. Con esa destreza, ¿por qué no te haces atleta?, le dice, a lo que Ga Min-jun responde que no le interesa ese camino. Explica que solo practica para tener una mente sana en un cuerpo sano y que la resistencia es importante para el estudio. A pesar de su esfuerzo, Ga Min-jun suspira, frustrado, y se pregunta a sí mismo por qué le cuesta tanto. Fue entonces cuando Sejong le confiesa su propia razón para estar en esa escuela vocacional, a pesar de ser bastante inteligente. A mis papás no les gusta que estudie, revela, sorprendiendo a Ga Min-jun. Pero la conversación toma un giro inspirador, porque Sejong, con una energía contagiosa, saca un cuaderno viejo y muy usado. Acá tenés, le dice, mientras le explica que es un cuaderno que atesora y al que recurre cuando no entiende algo. Lo llama su libro de la simplicidad o apuntes clave y asegura que tiene todo lo de matemáticas de 9º grado compilado. Le propone a Ga Min-jun que, si empieza desde las bases con ese material, tal vez puedas pasar de súper malo a simplemente malo, una idea que a Ga Min-jun, aunque le genera una pequeña chispa de esperanza, también lo deja pensando. Sin embargo, ese momento de esperanza se desvaneció de golpe cuando una silla fue lanzada con violencia, acompañada de un grito: «¡No te creas tanto!». Ga Min-jun fue impactado, cayendo al suelo mientras sus anteojos salían volando. Un tipo de aspecto rudo, de pelo largo y actitud intimidante, pateó otra silla y ordenó a todos que se fueran, excepto a Ga Min-jun. Con un crujido de nudillos y una expresión amenazante, anunció que era hora de darles una lección a los de 10º grado hoy. Este era Jae Hwang-chu, un líder de los camaradas blancos. Para Jae Hwang, este despliegue de violencia era una forma de desahogar su propia humillación. Aún resonaba en su mente el recuerdo amargo de su derrota. En blanco y negro, como una pesadilla recurrente, se vio a sí mismo en el suelo mientras Han Bul-fai, con una sonrisa confiada, le decía: «Perdiste, ¿eh?». Jae Hwang-chu, aún en el presente, con el rostro desfigurado por la rabia y la incredulidad, se negaba a aceptarlo. «Cállate, perdí contra ese bastardo, soy Jae Hwang-chu, ¿quién te crees que soy?», gritó, con el dolor de su orgullo herido grabado en cada facción. Y mientras Jae Hwang se retorcía en el suelo, derrotado y sangrando por la cabeza, el causante de su humillación, Han Gul, simplemente lo miraba con desdén.
con total calma, sostenía un cuaderno de estudio y se burlaba de Jae Hwang por intentar aprender, para luego prenderle fuego a sus apuntes. «Esto no tiene otro destino que ser incinerado», dijo, mientras las llamas consumían el esfuerzo de su rival. La escena era brutal y provocadora. Jae Hwang, con la sangre cubriéndole los ojos, sentía que lo devoraba una rabia incontrolable. Pero de repente, el sonido de cosas cayendo en un tacho nos lleva a otra parte de la escuela, donde Han Kyung-lee, nuestra tutora, estaba limpiando incansablemente. Se sentía frustrada por el olor a cigarrillo y el desorden general que había en los botes de basura por toda la escuela. Al mismo tiempo, el inspector de educación de Incheon, Tae-soo Park, recorría las instalaciones con otros directivos. Ellos hablaban de cómo la preparatoria Yusong no lograba llenar su cupo de nuevos alumnos y que cada vez menos estudiantes conseguían trabajo al terminar, como si eso fuera el único problema. Pero el inspector Park, que no era tonto, los cortó en seco. Les preguntó si de verdad creían que la baja tasa de empleo era la única razón de sus problemas. Y les dejó bien claro que, si la escuela seguía siendo un desastre, el comité educativo intervendría con medidas estrictas, incluyendo auditorías financieras. Los directivos, obviamente, entraron en pánico. Mientras tanto, Han Kyung pasaba cerca de unos tachos de basura cuando el inspector la vio. Al instante, un directivo intentó distraerlo, diciendo que no le prestara atención al desorden. Pero ya era tarde. Han Kyung, sin saber lo que pasaba, se disculpó con una reverencia. Fue ahí cuando el inspector la miró de cerca y preguntó si se conocían. Ella, sonriendo y negando, le aseguró que era una maestra nueva que recién había empezado. Sin embargo, el inspector parecía convencido de que su cara le resultaba familiar. Los directivos, incómodos, rápidamente lo invitaron a pasar al laboratorio para mostrarle el nuevo equipo. Y justo cuando pensabas que las cosas se calmarían, un estudiante corrió hacia ellos gritando: «¡Maestra, es una emergencia!». La cara de pánico del chico lo decía todo, y como prueba de lo que pasaba, una nube de humo empezó a salir de una de las aulas. Otros estudiantes se agolpaban en la ventana, gritando, mientras el chico, con la voz quebrada, lograba decir: «¡La clase!». Y con razón, porque al otro lado del aula, las llamas devoraban un escritorio y lo que parecía ser un montón de libros. Jae Hwang-chu miraba horrorizado mientras sus valiosos apuntes de estudio ardían sin control. No lo podía creer. «¡Incinerados!», gritaba con la cara bañada en sangre. «No tenés ni idea del valor de ese libro». Pero Han Wul-pi, de pie entre el humo y las chispas, solo sonreía con una mueca cruel. «¡Ja, ja! ¡Qué suerte que quemé ese montón de papeles inútiles!», se burlaba, antes de añadir con una amenaza escalofriante: «Porque vos vas a ser el próximo que arda, imbécil». La rabia de Jae Hwang-chu se desbordó por completo. Con los ojos inyectados en ira y la sangre goteando por su rostro, lo desafió: «Si querés pelear tanto, voy a pelear con vos. Será mejor que no te arrepientas de esto». Mientras la tensión se disparaba dentro del aula, afuera, el inspector de educación Tae-soo Park, acompañado por la tutora Han Kyung-lee y varios miembros del personal, estaba en plena visita escolar. Ga Min-yoon, que había escuchado los gritos y visto el humo, se acercó a ellos claramente preocupado por el fuego. Pero para su sorpresa, cuando el personal preguntó dónde estaba el incendio, empezaron a negar la situación rotundamente. Aseguraban que la alarma de incendios habría sonado si fuera real y que el sistema de seguridad de la escuela era perfecto, mientras se miraban con nerviosismo. El subdirector, dándose cuenta de la gravedad de la situación si se confirmaba un incendio con el inspector presente y sin que la alarma funcionara, rápidamente tomó a un colega del brazo. Le dijo que él se llevaría al inspector al laboratorio, pidiéndole que resolviera esto sin hacer ningún anuncio. Su prioridad era cubrir el incidente para evitar un desastre para la reputación de la escuela, no la seguridad de los estudiantes. Luego, intentó manipular a la misma Han Kyung-lee para que fuera a cambiar una lámpara rota en el cuarto de suministros, insinuando que todo era una exageración de los estudiantes. Han Kyung-lee, perpleja, no podía creer la desfachatez de la situación. El subdirector, entre risas falsas, ya se llevaba al inspector, asegurándole que solo era una lámpara rota. Pero Han Kyung-lee no se quedó quieta. Ignorando por completo la orden de encubrimiento, se alejó rápidamente de la escena. El otro miembro del personal intentó llamarla, pero ya era tarde.
Mientras corría por el pasillo, con Ga-min-jun siguiéndola de cerca, su mente solo pensaba en una cosa: fuego en el aula. Han Kyung-lee, agitada, le pregunta a Ga-min-jun qué pasó, mientras los ruidos de la conmoción resuenan por el pasillo. Ga-min-jun, nervioso, apenas puede responderle. La escena nos transporta un momento antes, a un aula caótica donde los estudiantes escapaban, murmurando sobre Jae Hwan-chu y la familia White-Lead. Desde adentro se escuchaba un grito: ¡salgan todos, menos este idiota! Allí, Jae Hwan-chu, con una sonrisa despectiva, sostenía un cuaderno de estudio. Lo inspeccionaba, comentando lo detallado que era, como si se burlara de la dedicación. Para él, era solo un montón de papeles locos que no servían más que para ser incinerados. Con un encendedor, prendió fuego al libro, el mismo cuaderno que Sejong le había dado a Ga-min-jun para estudiar. Ga-min-jun vio cómo las llamas consumían el esfuerzo de su amigo. La conmoción escaló cuando Jae Hwan-chu, herido en la cara y con una rabia incontenible, se abalanzó sobre Han Wul-fi, a quien consideraba un despreciable. Pero la furia de Jae Hwan-chu no fue suficiente. Han Wul-fi lo detuvo de un potente golpe, tirándolo al suelo con una brutalidad que hizo que el aire vibrara. «No te metas conmigo», le espetó Han Wul-fi, mientras el cuaderno seguía ardiendo en el suelo, ahora solo cenizas. Ga-min-jun, atónito, apenas pudo gritar un «Ga-min» de desesperación, viendo cómo la situación se descontrolaba. Han Wul-fi se acercó a él, desafiante. «Oye, ¿no me escuchaste? ¡Andate de acá!». Ga-min-jun retrocedió, su voz apenas un hilo. Intentó preguntar qué pasaba, pero Han Wul-fi lo interrumpió con una amenaza velada. «No te preocupes, ya me encargo de vos cuando termine con este idiota». Ga-min-jun sintió un escalofrío. Con la cabeza baja, susurró un «perdón» mientras se alejaba. En su mente, una disculpa silenciosa resonaba. «Perdón, Gamin, quiero ayudar, pero no soy lo suficientemente valiente». Apretó los puños, la frustración y la impotencia quemándole por dentro. Mientras tanto, Jae Hwan-chu, ensangrentado y humillado en el suelo, escuchó la fría orden de Han Wul-fi: «Levántate». Han Wul, de pie sobre el ensangrentado Jae Hwan-chu, no perdió la oportunidad de seguir humillándolo. Le recriminó que, después de haberlo golpeado, se atreviera a permanecer en silencio, como si la pelea hubiera terminado. Y le recordó, con una sonrisa burlona, que no sabía con quién se metía. Pero, mientras Han Wul seguía con sus palabras, el fuego provocado por los apuntes de Sejong se propagaba rápidamente, llamando la atención de los estudiantes que miraban desde afuera. Jae-wan se dio cuenta con horror de que era su mochila la que estaba siendo devorada por las llamas, provocando que intentara levantarse y protestar, pero Han Wul lo interceptó con una patada brutal en la cara que lo volvió a dejar en el suelo. Jae-hwan, con la cara hecha un desastre, se retorcía de dolor y preocupación. El fuego parecía incontrolable, lo que lo llevó a intentar detenerlo. Pero Han Wul, irritado por no ser el centro de atención, le agarró la cabeza y le dijo que esos papeles no significaban nada. Luego, con un golpe más, lo envió de nuevo al suelo completamente derrotado. Jae-hwan solo pudo murmurar entre balbuceos y sangre, negándose a aceptar lo que estaba pasando con los apuntes de Sejong, reduciéndose a cenizas. Mientras tanto, los estudiantes afuera, confundidos por el estruendo, intentaban entender qué pasaba. Había caído Jae-hwan. Algunos comentaban que él era uno de los 4 de White-Lead y se preguntaban quién era el desafortunado que había terminado en su mira, ese chico callado llamado Ga-min-jun. La conversación llegó a Ross Jae-hwan, quien, tendido entre el humo y las cenizas, escuchó ese nombre por primera vez, preguntándose quién era. En un instante que marcaría un antes y un después, Sejong recordó ese momento crucial, esa decisión que lo había llevado a estar ahí, como si el destino tejiera un hilo irreversible. Y entre el humo que llenaba el aula, Ga-min-jun, que hasta ahora se había mantenido al margen, sintiendo la impotencia de no poder intervenir, apretó los puños. Su rostro reflejaba una furia contenida, una rabia que explotó al ver la injusticia y el daño causado. «¡Hijo de puta!», gritó, y con un golpe lleno de furia, pateó un pupitre, haciendo que volara por los aires. Sin dudarlo, encaró a Han Wul, quien lo miró sorprendido.
«Oye, imbécil, no podés concentrarte», le reclamó Gamin, desafiante, y luego, con una voz cargada de rabia, le preguntó si era tan estúpido para no darse cuenta de lo que estaba pasando. Y ahí, con el fuego como testigo de su determinación, Ga-min-hyun lo sentenció: «Pedile perdón a Sejun». Fuera del aula, los otros estudiantes se preguntaban por Sejun, dándose cuenta de que había desaparecido, de que en algún momento había salido corriendo. En el aula, la indignación de Ga-min-hyun, con la cara todavía ensangrentada, solo crecía al ver cómo Han-hul, en un acto de pura mofa, no solo se negaba a disculparse, sino que quemaba sin piedad los apuntes de Sejun. El fuego consumía el esfuerzo del chico y Han-hul se mofaba de él, diciéndole que debía estar agradecido por darle un uso a esos papeles como combustible. Aún así, Jae-hwan-chu, el otro estudiante maltrecho y con la cara ensangrentada, se puso de pie, aceptando el desafío de Han-hul. Han-hul, encantado con la idea de seguir la violencia, tomó una silla, listo para el ataque. Pero antes de que pudiera usarla, Ga-min-hyun se movió a una velocidad impresionante. De un golpe seco, lo desequilibró y empezó a descargar una ráfaga de puñetazos precisos que dejaron aturdido a Han-hul, sorprendiendo incluso a Jae-hwan. Han-hul, tambaleándose y confundido por los golpes inesperados de Gamin, que no parecían de un simple estudiante, balbuceó maldiciones. Ga-min-hyun, furioso y con la determinación de un luchador, le dejó claro que si bien no esperaba su ayuda para estudiar, lo único que pedía era que lo dejaran hacerlo en paz. Al ver esto, Han-hul, cegado por la rabia, tomó uno de los cuadernos en llamas y se lo arrojó a Ga-min-hyun, gritándole «¡Morite, imbécil!». Pero Ga-min-hyun, con una mirada gélida y concentrada, esquivó el objeto ardiente, con una patada alta, desviándolo de su trayectoria en un movimiento fluido y poderoso. Han-hul no podía creer lo que veía, pensando que el chico estaba loco, pero el ataque de Gamin no había terminado. Con otro golpe seco y una patada fulminante, Ga-min-hyun impactó a Han-hul con tal fuerza que lo hizo elevarse por el aire antes de que cayera, inconsciente, sangrando por la nariz. Mientras tanto, un par de estudiantes corrían por el pasillo, sin saber lo que ocurría, cuando de repente Han-hul salió volando por una de las ventanas, estrellándose contra el suelo exterior en un final abrupto y ruidoso que dejó a todos en shock. Han-hul quedó maltrecho en el suelo, gimiendo de dolor, mientras Ga-min-hyun lo mantenía agarrado del cuello, decidido a no soltarlo hasta que se disculpara con Sejun. Los otros estudiantes, como Jae-hwan, solo podían mirar, helados por la violencia y el humo que aún salía del aula. Mientras tanto, el subdirector, presa del pánico, se arrastraba ante el inspector Tasu Park, quien había llegado en el peor momento y ahora era testigo directo de la brutalidad. Ga-min-hyun, ensangrentado pero firme, no se había percatado de la llegada de la autoridad hasta que alzó la mirada y vio al inspector Park plantado justo a su lado con una expresión gélida. El inspector no titubeó, había visto la violencia y el incendio, por lo que exigió saber el nombre de Ga-min-hyun de inmediato. Mientras tanto, en otra parte del edificio, la situación era un desastre para la administración. El subdirector estaba furioso, golpeando una mesa y maldiciendo que el inspector siempre olía los problemas. Con la cara roja, la regañó a Han Kyung-lee, reclamándole una y otra vez que no podía haber accidentes ese día, especialmente con un fuego y una pelea en plena inspección. Desde lejos, el otro Gamin, el líder del Study Group, también se enteraba de los problemas en la escuela, notando cómo el incidente del incendio y la pelea le daban al Departamento de Educación la excusa perfecta para intervenir. De vuelta con Han Kyung-lee, ella intentaba defender a Ga-min-hyun de las acusaciones del subdirector, que lo culpaba de no apagar el fuego y de golpear a Han-hul. Pero el subdirector no le dio oportunidad, la arrastró consigo, murmurando que siempre tenía que arreglar los problemas que los estudiantes y los recién llegados causaban, dando a entender que Han Kyung-lee era parte del problema. La tutora procesaba todo, una oleada de frustración en su rostro. Recordó la determinación de Ga-min-hyun, su deseo de estudiar, y las palabras de Sejun sobre sus apuntes quemados. Justo cuando la tensión se palpaba en el aire, alguien golpeó la puerta de la oficina del director. Era el inspector Park, que había llegado para una confrontación oficial.
Era el inspector Park que había llegado para una confrontación oficial. Han Kyung-lee, visiblemente nerviosa, observaba cómo el subdirector, con una sonrisa forzada, intentaba minimizar la gravedad del incidente ante el recién llegado inspector Park. El subdirector aseguraba que se encargarían de todo, pero el inspector, con una mirada perspicaz, fue directo al grano. ¿Podés indicarme dónde está el estudiante que vimos antes? Al confirmar que se refería a Ga Min-jun, el inspector le pidió a Han Kyung-lee que los acompañara como su maestra a cargo. Mientras tanto, la conmoción se extendía por los pasillos, donde los estudiantes se asomaban por las ventanas, ansiosos por el chisme. Los rumores volaban, decían que un chico de primer año había molido a golpes a Hai Huang-chu, uno de los 4 que iban para la pandilla Yunbaik. La historia se distorsionaba rápidamente y la gente ya hablaba de que Ga Min-jun lo había terminado con fuego, mientras el ambiente de caos era palpable y algunos se lamentaban por el destino de la escuela. En un rincón apartado, Ga Min-jun se encontraba solo, con la cabeza entre las manos, abrumado por el pánico. ¿Qué voy a hacer ahora con el inspector de visita?, se preguntaba, mientras sentía el arrepentimiento de haber perdido el control. El miedo a la expulsión y a la reacción de su mamá lo carcomía. En ese momento, un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos, haciéndolo saltar del susto. La puerta se abrió lentamente y Sejun se asomó, sorprendiendo a Ga Min-jun. Aunque Gamin le advirtió que se iría a meter en problemas si lo veían con él, Sejun, con una expresión determinada, respondió que no podía quedarse de brazos cruzados. Como miembro de su grupo de estudio, sentía que tenía que presentarse y apoyar a su líder. Ga Min-jun lo miraba, una mezcla de preocupación y una pizca de orgullo cruzando su rostro. «¿Pero por qué viniste tan lejos por un simple cuaderno quemado?», le preguntó Ga Min-jun, a lo que Sejun, aunque enojado, admitió que Gamin se había metido en un gran lío. Entonces, Ga Min-jun lo interrumpió, con una mirada seria pero comprensiva. «Vos trabajaste duro en eso, ¿no?». Esa pregunta pareció resonar profundamente en Sejun, quien conmovido lo miró fijamente. Ga Min-jun, al fin, entendía el valor de esos apuntes, pues sabía lo difícil que era mantener la concentración y una letra ordenada, algo que a él mismo le costaba, y que Sejun había logrado con tanto esmero en ese cuaderno perfectamente organizado. Y es que viendo la prolijidad de esas hojas, a Ga Min-jun le daba bronca que todo ese esfuerzo, ese trabajo minucioso, se hubiera quemado así, sin más. De repente, se dio cuenta de que le faltaban los lentes, hasta que Sejun apareció para dárselos, porque los había encontrado mientras juntaba las cosas en el aula. De hecho, mientras otros alumnos estaban felices de que el incendio significara un día libre para ellos, Sejun tenía una actitud diferente. Sentados en la mesa de interrogación, Ga Min-jun se sorprendió cuando Sejun le dio las gracias varias veces. Entonces, Sejun se rascó la mejilla con timidez y empezó a enumerar todas las veces que Ga Min-jun lo había salvado, afuera del aula de práctica, en la calle y ahora en el salón de clases. Y así, con una sonrisa sincera, Sejun le propuso a Ga Min-jun que de ahora en adelante se cuidaran entre los dos. Esto tocó profundamente a Ga Min-jun, quien aceptó con una mirada de pura determinación. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió y entró el subdirector, furioso, junto a la maestra Han Kyung-lee y el inspector Park. El subdirector, rojo de ira, le recriminó a Ga Min-jun por estar allí riendo como un idiota cuando debería estar reflexionando sobre sus acciones. Ga Min-jun, sorprendido, solo pudo asentir mientras el subdirector lo mandaba de vuelta a su clase, preguntándole qué estaba haciendo. Después de un momento, ya con Ga Min-jun sentado en la mesa de interrogación, el inspector Park tomó la palabra, preguntando con calma si el incidente se reducía a que Ga Min-jun quemó un cuaderno. El subdirector, hirviendo de rabia contenida, se sentía humillado por la presencia del inspector y la situación. Luego, sin esperar respuesta, se volteó hacia Gamin y le gritó que había recurrido a la violencia en la escuela si es que se atrevía a llamarse estudiante. Han Kyung-lee también se sentía profundamente decepcionada y le reprochó a Gamin su falta de vergüenza porque no solo había golpeado a alguien hasta dejarlo inconsciente, sino que ahora lo encontraba riendo como un idiota. Sin embargo, el inspector Park intervino, intentando bajarle el perfil al asunto.
Dijo que casos como el de Gamin eran comunes en cualquier escuela y que no había necesidad de alarmarse, que ellos se encargarían de resolverlo internamente. Pero la maestra Han Qiangli, indignada, le alzó la voz al subdirector, revelando que el verdadero responsable era un alumno de segundo año, Chu Ye-huang, conocido por ser un bully y por sus vínculos con la peligrosa pandilla Yun Baek. El subdirector, estupefacto, se quedó sin habla por la revelación. Pero, fiel a su estilo, intentó desacreditarla de inmediato, diciendo que no debía andar esparciendo rumores tan irresponsables, a lo que Han Qiangli, incrédula, le preguntó a qué se refería con eso. El subdirector, sin perder el ritmo, se apresura a asegurar al inspector Yang que no debía malinterpretar lo que estaba pasando, minimizando el problema como algo esporádico con estudiantes difíciles. Pero, para demostrar que tomaba el asunto en serio, promete convocar un tribunal disciplinario de inmediato y tomar todas las medidas para expulsar a ese estudiante, señalando claramente a Gamin como el chivo expiatorio. Han Kyung, que no podía creer lo que escuchaba, intenta defender a Gamin, pero el subdirector la interrumpe de forma brusca. Le recuerda que la escuela solo está haciendo su trabajo al responsabilizar a los estudiantes delincuentes y, para colmo, la acusa de protegerlo solo porque es su maestra. Ella niega las acusaciones con frustración. Mientras esto sucede, Sejeon, con el rostro magullado, se pierde en sus pensamientos. Recuerda la promesa de Gamin de que se cuidarían mutuamente, una promesa que, dolorosamente, parece desmoronarse antes siquiera de empezar. El subdirector, impaciente por terminar la conversación, intenta llevarse al inspector para que no inspeccione el aula del desastre. Pero Han Kyung, con una nueva ola de indignación, se niega a callar, intentando una vez más señalar a Chu Ye-huang como el verdadero culpable. Con un rotundo no, le planta cara. La maestra, visiblemente furiosa, les dice que el verdadero culpable es la escuela misma, por enfocarse en lo que no debería, en un solo estudiante mientras ignora a los otros 400. Les insiste en que los maestros deben preocuparse por los alumnos, por todos ellos. Y con una determinación inquebrantable, les advierte que si se atreven a expulsar a Gamin, ella se opondrá con todo, incluso si le cuesta el trabajo. No permitirá que Gamin sea una víctima para salvar las apariencias y jura que nunca abandonará a su estudiante ni se convertirá en alguien como ellos. El inspector, que hasta ahora se mantuvo en silencio, observa a Han Kyung con curiosidad. De repente, una chispa de reconocimiento ilumina su rostro y con una leve sonrisa le dice que la recuerda. Es Lee Han-yong, la persona que el año pasado obtuvo el puntaje más alto en el examen de calificación nacional. Esto le da un peso inesperado a la postura de Han Kyung.